Deuteronomio capítulo 21. Pues hay leyes en este capítulo muy variadas. Voy a tratar de resumir las leyes que hay, son varias. De los versos del 1 al 9 se nos da un caso. ¿Qué hacer cuando hay un asesinato y no se sabe quién mató a la persona? Esos asesinatos sin resolver. Cuando fuere hallado alguien muerto, obviamente se da por descarte la muerte natural y es evidente que la persona muerta fue asesinada. Y cuando no se supiere quién lo mató, Dios dejó esta ley. Dice, ¿qué debería hacerse? ¿No? Porque podía decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, se determinaba primero quiénes eran los ancianos de la ciudad más cercana. Se medía qué ciudad está más cercana. Obviamente si estaba dentro de la ciudad, pues allí, pero si no, se buscaba a los ancianos más cerca de donde se había encontrado el cuerpo. Después de esto se tenía que hacer un sacrificio, una becerra sacrificada por los hijos de Leví en presencia de los ancianos, y ellos tenían que lavar sus manos sobre el animal sacrificado. Este lavado de manos, hecho en presencia de los sacerdotes, hacía quienes decidirían, toda disputa y toda ofensa, eran los encargados de eso. Era una poderosa proclamación de los ancianos. Hemos hecho todo lo posible por resolver este asesinato. No hemos encontrado, no lo hemos solucionado, pero estamos limpios de este asunto, de este hombre asesinado. Por supuesto que esta ceremonia no servía de nada, no servía matar al animalito ni lavarse las manos, si ellos verdaderamente no habían hecho algo por resolver el caso. Dios no perdonaría solamente el ritual, sino realmente que lo hubieran hecho. Después se hacía una oración. La oración dicha por los ancianos mientras se lavaban las manos decía: perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, no culpes de sangre inocente. De esta manera, Dios no mandaría juicio, porque Dios es vengador. Si hay sangre inocente derramada sobre la tierra, este pecado llega a la presencia de Dios y Dios venga y trae juicio sobre esa tierra. Después de los versículos 10 al 14 se nos dan leyes pertinentes a situaciones de familia y hogar. Por ejemplo, se nos habla de las leyes con respecto a tomar una esposa de los pueblos conquistados. Fíjense, esto era muy común en ese tiempo, cuando un pueblo conquistaba a otro. Si un hombre veía una mujer hermosa, dice el texto, la traía para sí, y Dios, con tal de proteger y de que esto no fuera algo abominable, Dios pone una ley, una regla, y le pone ciertas especificaciones. Si un soldado quiere hacer esto, entonces le da ciertas pautas para que esto no fuera un abuso. Entre esas pautas que da es que esta mujer tenía que rapar su cabeza, cortar sus uñas. Recuerden que era cautiva de otro pueblo. También se quitará el vestido de su cautiverio, se quedará en su casa por 30 días, llorará a su padre y a su madre. Y finalmente, después de 30 días, después de que hizo todo esto, el hombre, el soldado que quiere casarse con ella, decidirá. Y si decide que no, después de ese tiempo, sin haber tenido relaciones sexuales con ella, no la venderá por dinero ni la tratará como esclava. O sea, Dios protegía ahí a la mujer para que esto no fuera un abuso contra las mujeres, que en ese tiempo eso se daba. Dios empezaba a poner en orden todas esas cosas en el pueblo de Israel. De los versos del 15 al 17 se nos da la ley de protección de los derechos de heredad. Empieza el texto diciendo: si un hombre tuviere dos mujeres. Obviamente desde ahí está mal, ¿verdad? Dios no estaba de acuerdo con esas uniones y Dios fue ordenando todo eso, ¿verdad? Poco a poco el pueblo de Israel fue cambiando, fue llevándolo a quitarse todo. De hecho, estas leyes van hacia allá. No fue una ley de que quítense completamente si alguien está casado con otro, si tiene dos mujeres. No fue completamente así, pero dentro de las leyes los iba orillando, los iba llevando a la monogamia, es decir, a tener una sola esposa. El derecho de la primogenitura en Israel es que el primogénito recibía doble heredad, dos veces, los demás una y el primogénito doble.
Y esta ley protegía al hijo o al primogénito de si este hombre aborrecía una, bueno, a ese no le doy. No, Dios protegió. Siempre el primogénito recibía el doble. De los versos 18 al 21 se nos da la ley para los hijos rebeldes. Dice, el hijo contumaz y rebelde. No se refiere a un niño pequeño, sino ya a un adulto con edad para tomar responsabilidad. Y este se rebelaba contra su padre, contra su madre. También se deja ver que los padres ya habían hecho buen trabajo criando al hijo, llamándolo a la disciplina. Dice, habiéndole castigado, no les obedeciere. Es decir, que no eran papás flojos o papás que no les interesaba. Finalmente el juicio era sacar a este hijo contumaz y rebelde, juzgarlo y apedrearlo hasta la muerte. Ese era el castigo para los hijos rebeldes. Y finalmente de los versos 22 al 23 se nos habla de la maldición sobre el que cuelga de un madero. Maldito es el que es colgado. El castigo de ser colgado de un madero y dejado a la vista, porque ahí se dejaba el cuerpo, el cadáver, a que todo el mundo lo viera, y además que los animales vinieran a comer, era algo horrible y era ya de por sí una deshonra. Así que Dios pone en orden esto. No, tampoco Dios era un Dios sádico que haga, no, Dios pone en orden esto y dice que el castigo debe ser hasta ese día y hay que levantar el cuerpo. Esto no debe ser excesivo, si era un juicio, si era un castigo, pero siempre la misericordia va tomada de la mano del juicio de Dios. Dios siempre es misericordioso, aun cuando aplique su justicia, que su justicia es verdadera.